En realidad es bien sencillo. Este hombre quiere conservar su trabajo, el de canciller federal de Alemania. Y este otro está en contra. Pero además hay otros 5 políticos que quieren ganar las próximas elecciones. Y ahí es cuando la cosa se pone interesante. ¿Quién logrará ganarse la confianza de los alemanes? Una confianza perdida. La mayoría ya no confía en los políticos porque los han engañado muchas veces. Me resultaba imposible explicarle la política del gobierno a la gente con la que hablaba. ¿Hay algo que lamente ahora que se ha roto la coalición? No. He tomado decisiones difíciles que le han exigido mucho a la gente. Se ha perdido confianza. Hay tantos candidatos a canciller que no sé cómo se va a sostener esto. Todos están soñando con lo que les gustaría hacer. Ser candidata a canciller es un paso enorme. Ahora tenemos por delante una gran tarea y debemos resolverla, porque si no la resolvemos es posible que dentro de 4 años tengamos una democracia que ya no funcione. En Alemania, hace mucho que la ciudadanía ha perdido confianza en sus gobiernos, pero pocas veces había caído a niveles tan bajos como los del pasado noviembre de 2024. Esos días cambiaron el panorama político en sus fundamentos. Clemens Wieland es fotógrafo y capturó las reuniones en la sede del Ejecutivo entre el canciller Olaf Scholz y su entonces ministro de Finanzas, Christian Lindner. Esa noche le dije al canciller Scholz que si no nos poníamos de acuerdo en la nueva política económica y financiera, si no lográbamos sacar adelante los presupuestos, nos íbamos a nuevas elecciones. Él me preguntó si nosotros, los liberales, el FDP, abandonaríamos la coalición antes del miércoles y yo le respondí que no. Había todavía margen de maniobra. Desde mi punto de vista, sí. Por eso le pedí reunirnos. Y por eso, cuando discutimos a fondo muchas cuestiones sobre los presupuestos, le pregunté si eran ciertos los rumores de que el FDP iba a romper la coalición tal día en concreto. Ese fue mi intento de llegar a un acuerdo. 2 días después, se convoca una reunión de gabinete con los socios de coalición, los socialdemócratas del SPD, los verdes y los liberales del FDP, la llamada coalición semáforo. Hasta el mediodía de ese miércoles tuve la esperanza de que encontráramos un consenso. Creo que muchos de los colegas, ministras y ministros, no fueron en ningún momento conscientes de que esa podía ser la última reunión del gabinete de esta coalición. Eran los últimos días del gobierno de coalición. Robert Pausch estuvo siguiendo este asunto. Sus investigaciones causaron revuelo. El periodista averiguó lo que los liberales se habían estado guardando en secreto durante semanas, una ruptura provocada de la coalición. Lo que me sorprendió fue descubrir que el FDP había estado buscando la ruptura de forma activa. Tenían todo un guión. Desde finales de septiembre, la cúpula del FDP se estuvo reuniendo regularmente en diferentes constelaciones e ideó un plan para la ruptura. Lo tramó todo. La noche de aquel miércoles, los líderes de la coalición tripartita se vuelven a reunir. Llega la hora de la verdad. Estoy aquí frente a la Cancillería donde la coalición negocia su futuro. La cuestión ya no es si va a colapsar este gobierno, sino cuándo lo va a hacer.
El canciller federal Olaf Scholz anuncia entonces el fin de la coalición. Acabo de pedirle al presidente federal que destituya al ministro de Finanzas. Con demasiada frecuencia, Christian Lindner ha bloqueado leyes sin venir a cuento. Demasiado a menudo ha recurrido a tácticas meramente partidistas. Demasiadas veces ha traicionado mi confianza. Queridos ciudadanos y ciudadanas, hubiese preferido ahorrarles esta difícil decisión. Poco después de las declaraciones del canciller, Christian Lindner contraataca. Sus declaraciones de esta noche, preparadas con precisión, demuestran que Olaf Scholz ya no buscaba un acuerdo viable para todos, sino una ruptura calculada de esta coalición. A la mañana siguiente, hay muchas miradas puestas en el líder de la oposición, Friedrich Merz. De ganar su partido, la conservadora Unión Cristiano-Demócrata, o CDU, volvería a la Cancillería. Señoras y señores, la coalición tripartita es historia desde ayer por la noche. El día de ayer comenzó con las noticias de los Estados Unidos y la victoria nuevamente de Donald Trump. Casualmente se vota ese día en Estados Unidos y la noche de ese mismo día se rompe el gobierno alemán. ¿Qué significa esto? En Alemania los ciudadanos nos están observando ahora muy atentos, me observan también a mí y se están preguntando: ¿van a ser capaces? ¿Puede Merz hacerlo mejor? 5 días después de la ruptura del gobierno, el vicecanciller y ministro de Economía, Robert Habeck, viaja a Lisboa en el nuevo avión del gobierno para asistir a una conferencia económica. Poco antes se había atrevido a revelar sus intenciones. Quiere presentarse como candidato a canciller. En Lisboa, Habeck ya está en plena campaña electoral. Se muestra combativo y motivador. Start of something. Get up, straighten your back, do something, believe in the future. Hay un problema en el viaje de vuelta. El avión tiene una avería. Ello obliga a Habeck a quedarse una noche más en la capital portuguesa, pese a que se le espera en Berlín. A la mañana siguiente llega un avión de repuesto. Este contratiempo ha trastocado sus planes. Debería estar hablando ahora en Berlín. Sí, el canciller federal va a hacer una declaración de gobierno. Es un momento especial y estaba previsto que yo también hablara en el debate. Lo hará Annalena Baerbock y lo hará muy bien. Las aspiraciones de Habeck a la Cancillería empiezan en condiciones difíciles. Desde su entrada en la coalición, el apoyo de la ciudadanía a su partido, Alianza 90 Los Verdes, se ha desplomado. Alice Weidel también acapara la atención. Su partido, la Formación Populista de Derecha Alternativa para Alemania, o AfD, ha experimentado un notable ascenso en las elecciones regionales del este de Alemania. Die AfD zu entdämonisieren und ihren bürgerliches Deckmäntelchen umzuhängen. Wir bleiben dabei. Die AfD ist eine im Kern faschistische Partei. Weidel pasa inmediatamente al ataque contra los restos del gobierno de coalición y contra la CDU de Friedrich Merz. Queremos paz en Ucrania. No queremos envíos de armas, ni tanques, ni misiles. No queremos enviar misiles Taurus a Ucrania. Eso supondría entrar en guerra. Le propongo a Friedrich Merz lo siguiente. Si quiere enviar misiles Taurus y más armas, que se envíe él mismo con ellas en lugar de enviar a morir a nuestros soldados. Que vaya él con Habeck, con Anton Hofreiter, con Annalena. Que se vayan ellos a Ucrania y dejen en paz a nuestra gente y a nuestros soldados. El exministro de Finanzas, Christian Lindner, intenta desviar la atención de la ruptura de la coalición, criticando las políticas económica y climática de sus antiguos socios de gobierno.
Alemania se permite adoptar un camino único en el mundo en su política climática y energética. Somos la mayor economía europea. Renunciamos a la energía nuclear y pese a ello pretendemos alcanzar la neutralidad climática 5 años antes que el resto de los países europeos. La mayor economía 5 años antes sin energía nuclear. Creo que es un objetivo religioso, pero no un objetivo físicamente realizable. Quien crea que el calentamiento global es una idea religiosa no ha entendido de lo que estamos hablando. Es física. Si Alemania no hace lo que tiene que hacer, Europa tampoco lo hará. ¿Y cómo vamos a ir entonces a la India, a Indonesia, a decirles, oigan, tenemos un problema, dejen de construir centrales de carbón? Nos mirarán y dirán, ¿por qué? Ustedes acaban de abandonar sus objetivos climáticos. A finales de noviembre, los recientes acontecimientos le pasan factura a Christian Lindner. «45 segundos ha tardado el secretario general del FDP, Gerd Saray, este mediodía en anunciar su dimisión. El motivo, el plan para abandonar la coalición. El escándalo se refiere a un documento interno que detallaba cómo se llevaría a cabo la ruptura de la coalición con términos como batalla campal y día D, referencia histórica al desembarco de Normandía. El FDP no ha seguido ningún plan que haya conducido a la ruptura de la coalición. Estas noticias, producto de indiscreciones, las han aprovechado los rivales políticos, sobre todo socialdemócratas y verdes, para poner en duda las motivaciones del Partido Liberal. El líder conservador Friedrich Merz hace campaña en Schmallenberg. La CDU de este pequeño distrito electoral quiere presentar a Friedrich Merz como candidato directo a las elecciones al Bundestag. También Friedrich Merz carga contra la política económica y climática, especialmente de los verdes. La bomba de calor y la electromovilidad son los ejemplos, las claves de cómo una política económica errónea y equivocada ha llevado a este país a la recesión por segundo año consecutivo. Ya está bien de que nos digan qué tipo de calefacción utilizar, cómo conducir, cómo comer, cómo vivir. La misión de la política es procurar buenas condiciones para todos. Friedrich Merz es elegido con casi el 100% de los votos. Pero el acto está ensombrecido. El escándalo por las filtraciones en torno al FDP está teniendo consecuencias para todo el espectro político. Lo que ha ocurrido con el Partido Liberal ha socavado la confianza de muchos, ha reforzado ese discurso de que los partidos democráticos no son mejores que los otros, ese discurso que tanto le gusta defender a Alternativa para Alemania y a los extremistas, que la élite política decide entre bambalinas y engaña a la opinión pública. Eso, naturalmente, ha mermado la confianza en la democracia. También los socialdemócratas y Olaf Scholz atraviesan una crisis de confianza. Muchos miembros del partido prefieren otro candidato para las elecciones y eso les perjudica en las encuestas. El problema para Olaf Scholz es que, además de la desconfianza que hay en la población y que se refleja en los sondeos, se ha hecho patente que amplios sectores del partido tampoco creen ya en este canciller y candidato a canciller. En el Congreso Nacional de las Juventudes Socialistas se le pidió que cambie y también otras voces del SPD han dicho que debe cambiar. ¿Cómo piensa cambiar usted de cara a la campaña electoral? Creo que no han querido decir que sea otra persona, sino que la campaña arranca y es así. Pese a las diferencias internas, el SPD se muestra unido. La candidata Sarah Wagenknecht corre de cita en cita. Su partido, la Alianza Sarah Wagenknecht, fundado por ella misma, tiene apenas un año. La presentación de la campaña electoral gira principalmente en torno a su figura y a una idea.
Con los partidos de siempre y sus políticos fracasados no solucionaremos nada. Ya tuvieron su oportunidad. Cuando le preguntamos con qué otro partido tiene más puntos en común, lo primero que se le ocurre es la política migratoria de la AfD. Yo era una de las que en 2015-2016 dijo que ya esa cultura de bienvenida tan ingenua traería problemas enormes. De primera se consideró racista el simple hecho de afirmar que existen sociedades islamistas paralelas, que hay un problema con el islamismo radical y con el fracaso de la integración. En aquel momento eso no se podía decir. Y después llegó Alternativa para Alemania y lo dijo públicamente y ello les permitió entrar en el Parlamento, porque el resto de los partidos se habían negado. Y ahora son todos, sobre todo la CDU. Y bueno, los verdes no, pero incluso el SPD ha dado un giro de 180 grados en esta cuestión. Pero la pregunta es si la gente se lo va a creer. Mucha gente le pide autógrafos. Este culto a su figura es una diferencia remarcable respecto a otros partidos. ¿Llegamos puntuales o nos hemos demorado demasiado? La mayoría de las personas ya no confía en los políticos porque los han engañado muchas veces, y es comprensible. Esta campaña es igual. Los socialdemócratas prometen lo contrario de lo que han hecho hasta ahora. Eso no es creíble. La Unión Cristiano-Demócrata promete bajadas enormes de impuestos, pero no dice cómo piensa financiarlas, mantener el techo de deuda y aumentar el armamento. Eso no cuadra. A mediados de diciembre se reúnen todos los candidatos. Olaf Scholz quiere someterse a una moción de confianza en el Parlamento alemán. Para ir a nuevas elecciones, tras la ruptura del Ejecutivo, tiene que perder la votación. Justo al lado, Alice Weidel espera su oportunidad. Su partido, AfD, va segundo en las encuestas, por detrás de la Unión Cristiano-Demócrata. Una posición desde la que podría aspirar al poder. Sin embargo, nadie está dispuesto a formar coalición con Alternativa para Alemania. Weidel sigue siendo por ahora una figura destacada pero secundaria. La moción de confianza empieza con un ajuste de cuentas. Scholz critica a Lindner por la ruptura planificada de la coalición. La política no es un juego. Para entrar en un gobierno hay que tener la madurez ética necesaria. Quien entra en un gobierno es responsable de todo el país. La manera en que se ha dirigido esta mañana al FDP y especialmente a Christian Lindner, sí, muy respetuoso también de su parte. Señor canciller, no solo es una falta de respeto, es una absoluta desfachatez. Si reflexionamos sobre por qué ha fracasado el gobierno, la palabra voto de confianza adquiere un doble sentido, porque al final no teníamos confianza entre nosotros y esperamos que los ciudadanos reciban una política en la que puedan confiar. Mucha gente en Alemania desea un cambio en la política, pero esto no va a pasar automáticamente porque haya nuevas elecciones. Realmente esperamos que las diferentes fuerzas políticas entiendan que no se puede continuar gobernando con los mismos conceptos que han fracasado. El problema real es que los partidos establecidos desde la Unión Cristiano-Social hasta la izquierda han ido perdiendo gradualmente la confianza de la población y hay que restaurarla. El desencanto es el denominador común en Berlín ese 16 de diciembre. El experimento de formar un gobierno con tres partidos tan distintos ha fracasado estrepitosamente. Además, hay otros problemas aún mayores. Poco antes de Navidad, Olaf Scholz asiste a una cumbre europea en Bruselas, marcada por una profunda inquietud de los jefes de Estado y de Gobierno.
Donald Trump regresa al poder en 4 semanas y no se sabe con certeza lo que quiere. Por eso hay un cierto nerviosismo. Para Volodymyr Zelensky, la situación es especialmente crítica. ¿Retirará Trump el apoyo a su país? ¿Obligará a Ucrania a rendirse ante Rusia? También a Olaf Scholz le espera una tarea espinosa. En unos minutos tiene una llamada importante, con Donald Trump, quien le espera al otro lado del celular. Es su segunda llamada tras las elecciones estadounidenses. ¿Podrá convencer a Trump de que siga apoyando a Ucrania? La conversación termina al cabo de 20 minutos. ¿Le quedan más claras las intenciones de Donald Trump tras la llamada? Para mí, ambas conversaciones y los contactos entre nuestros asesores han sido muy importantes. Ahora puedo imaginarme muy bien que desarrollemos una política coordinada y que lo entendamos como una tarea común. ¿Cuál es la sensación en una llamada así? Ambas llamadas fueron muy cordiales. Scholz afirma estar satisfecho después de haber hablado con Trump. Sin embargo, las encuestas le otorgan escasas posibilidades de seguir siendo canciller. Soy optimista de cara a las elecciones. He visto muchas veces cómo uno puede ganar en los últimos metros cuando nadie lo espera. Hasta ahora he tenido éxito en todas las elecciones públicas a las que me he presentado. Y febrero me es favorable. Mi mayor éxito electoral lo conseguí en febrero. La noche siguiente, un atentado conmociona a Alemania. Seis personas mueren en Magdeburgo y 300 resultan heridas en un atropello múltiple. El trasfondo se desconoce, pero el debate político se enciende en el acto. Olaf Scholz y Friedrich Merz acuden inmediatamente al lugar del atentado. A veces estos horribles acontecimientos llevan a los políticos a aprovecharse, precisamente aquellos que tienden al populismo de derechas, por decirlo de forma suave. Y por eso, pese a que este espantoso atentado lo perpetró alguien que actúa en contra del Islam y que constantemente se ha manifestado de forma crítica con el Islam, fue muy típico que algunos sostuvieran que se trataba de un atentado islamista. Anschlag. 2 días después de Scholz y Merz, Alice Weidel también viaja a Magdeburgo. Aunque ya se ha demostrado que el asesino era ateo y crítico con el Islam, Weidel afirma lo contrario. Queridos ciudadanos de Magdeburgo, nos hemos reunido aquí para conmemorar a las víctimas de esta atrocidad. De algo inimaginable para todos los que estamos aquí. Un acto cometido por un islamista. Eso es una mentira. Es un atentado horrible de alguien que tiene unos pensamientos absolutamente confusos. AfD lo encaja todo en la narrativa que le conviene. No se concibe desde la razón. Es pura ideología. Y todo lo que no encaja se hace encajar. En enero, la AfD celebra su congreso en Riesa, Sajonia. Y acuden también más de 10.000 manifestantes, lo que obliga a retrasar el inicio del Congreso. En la historia de la AfD ha habido muchas luchas de poder y cambios de liderazgo. Alice Weidel se mantiene sorprendentemente firme en el cargo.
Es la máscara perfecta para el partido. Es mujer, es lesbiana, tiene hijos de piel más bien oscura y pese a ello defiende a este partido. Es decir, lo puede representar muy bien. Y si alguien acusa a la AfD de ser homófoba, misógina o racista, siempre pueden decir, no, tenemos a Alice Weidel. Lo que llama especialmente la atención en Riesa son el tono y las palabras utilizadas por la candidata a canciller. Un aviso muy claro al mundo. Las fronteras alemanas están cerradas. Están cerradas. Y tengo que decirles con toda sinceridad que si eso significa remigración, entonces será remigración. No solamente la palabra que utilizó, sino la manera en que lo dijo me trae a la memoria la palabra deportaciones. Es un discurso agresivo, que exuda desprecio por la dignidad humana y aprovecha un problema que tenemos para hacer campaña contra todas las personas de origen migrante en nuestro país. Cuando escucho algo así en ese tono, siento un sudor frío en la espalda. Las próximas elecciones generales son en 2029 y las siguientes en 2033. Con un año 33 nos basta en la historia de Alemania. Sí. Eso dice mucho más sobre el nivel de formación de Friedrich Merz que sobre la AfD. Y por lo tanto no quiero hacer más comentarios al respecto. Robert Habeck sigue una estrategia muy particular. Se lanza al trabajo de calle, motivando a los ayudantes electorales en zonas peatonales. Hay que lograr darle un giro a esa actitud retraída y huraña, hablando siempre mal de los demás. Y decir, sí, hay problemas y tal vez sean mayores de lo que hayamos visto en muchos años, pero no nos damos por vencidos. Habeck, como tantos otros, utiliza las redes para hacerse visible. Julian, ¿puedes enviarle las fotos también a Max? Las de Ahrensburg. ¿Las sacaste con tu celular? A ver qué hacen con ellas. Te muestro todas las que he hecho. ¡Qué divertidas! En esta campaña, las redes sociales juegan un papel más importante que en ocasiones anteriores. Elon Musk apoya abiertamente a la AfD. Elon Musk puede expresar su opinión política, a eso Alemania sobrevivirá. El problema surge porque es el hombre más rico del mundo y parte de esa riqueza es la plataforma X, el antiguo Twitter que Musk posee. Y si resulta que los tweets de Elon Musk tienen un alcance especialmente amplio porque es él quien define los algoritmos, si a las publicaciones de AfD se les da más peso que a las de socialdemócratas, verdes o conservadores, ahí tenemos un problema democrático muy grave. Dann kriegen wir ein richtiges demokratisches Problem. Los actos de campaña en pleno invierno se realizan a cubierto en grandes salas. En Lübeck, Habeck espera contar con el apoyo de Annalena Baerbock. Ella fracasó en las últimas elecciones. Ahora Habeck tiene su oportunidad. Quien argumente en estos momentos en favor del exclusionismo se está preparando ya para romper su palabra o quiere que este país sea cada vez más difícil de gobernar. La estrategia electoral de los verdes es, sobre todo, una respuesta a las críticas a este partido, porque de todos lados, tengan razón o no, eso da igual, les reprochan que su política no tiene en cuenta las preocupaciones de la gente corriente, que son elitistas y viven al margen de la realidad social.
La campaña electoral de los Verdes no marcha bien. Habeck se pierde en un debate sobre cotizaciones sociales y el partido se ve sacudido por un escándalo interno provocado por acusaciones falsas sobre un presunto acoso sexual. Y la CDU también tiene un problema. La AfD se perfila ya como su principal rival. Friedrich Merz duda, contenerse o atacar. Apenas unos días después de que se grabaran estas imágenes, un nuevo atentado sacude a Alemania. El origen migratorio del agresor aviva nuevamente el debate sobre la inmigración. Un ataque con cuchillo perpetrado hoy en Aschaffenburgo ha causado 2 muertos. Una de las víctimas es un niño pequeño. El canciller federal no tiene unas atribuciones tan amplias como las del presidente estadounidense, pero tiene en la mano un instrumento que le otorga nuestra Constitución, la competencia para la fijación de directrices. Y yo me he decidido a hacer algo que no se ha dado nunca en la historia de la República Federal de Alemania. El primer día en que ocupe el cargo de canciller, si es lo que quieren las electoras y electores, daré orden al Ministerio del Interior de que se controlen todas las fronteras alemanas y se frene cualquier intento de entrar ilegalmente a Alemania. En Alemania rigen la Constitución y los tratados que hemos firmado en la Unión Europea. Por eso no deberías anunciar algo que después, como mandatario responsable que cumple la ley, no puedes cumplir, o te arriesgas a que el Tribunal Constitucional y muchos tribunales lo anulen inmediatamente. Tras el ataque con cuchillo en Aschaffenburgo, la migración se ha convertido en el foco central de la campaña. El candidato de la CDU, Friedrich Merz, anunció que presentará en el Bundestag medidas legislativas más duras, incluso a riesgo de que se aprueben gracias a los votos de la AfD. ¿Sabe qué reacciones provoca? Le acusan de romper el cortafuegos contra la AfD. Es la típica discusión que intenta ponerme en una situación en la que ya no puedo hacer nada en el Parlamento que le pueda parecer bien a la AfD. Sinceramente, me da completamente igual. Y quien tenga dudas sobre mi relación con la AfD, que por favor escuche mis discursos del pasado. No colaboramos con ellos, no gobernamos con ellos, no discutimos con ellos sobre propuestas conjuntas. Pocos días después, la CDU de Merz presenta una moción para endurecer la política migratoria. Y se aprueba, pero solo gracias a los votos de la AfD. Un golpe de suerte para la ultraderecha. Aquí y ahora empieza una nueva era, y la lideramos nosotros, las nuevas fuerzas, las fuerzas de la AfD. Si se ha dado hoy una mayoría de esta manera, lo lamento. No pueden quitarles a los diputados libremente elegidos del Parlamento alemán, tampoco a los de mi grupo parlamentario, el derecho a someter a votación propuestas que consideramos correctas. 2 días después, la votación del proyecto de ley fracasa en el Bundestag. Merz pretendía debilitar a la AfD de Alice Weidel, pero la ha fortalecido de forma permanente con su maniobra. La campaña electoral adquiere una dinámica completamente nueva. Quedan claros los enormes desafíos que le esperan al próximo gobierno federal. Migración, economía, cambio climático, infraestructuras deterioradas y desfasadas. Y además, el gran miedo a la guerra. ¿Cuál ha sido el momento de mayor derrota y de mayor éxito de su mandato? Para mí, el mayor reto sigue siendo la invasión de Rusia a Ucrania. Amenaza la paz que hemos construido en Europa durante décadas y desde entonces todo ha cambiado. Ese es el gran problema para Alemania y Europa. Pero que consiguiéramos hacer lo correcto, que yo haya logrado que se apruebe un fondo especial para el ejército alemán, que gastemos más en defensa y pese a ello no perdamos de vista lo que es importante de cara al futuro, eso también es positivo. El suministro de armas a Ucrania seguirá siendo un quebradero de cabeza para el próximo gobierno, independientemente de quién ocupe la Cancillería.
Tiene que haber una respuesta europea común y por eso hubiera sido mejor desde el principio no guiarnos únicamente por los estadounidenses, sino adoptar una postura común especialmente con Francia y Reino Unido en lo que respecta también al suministro de misiles de crucero. Es absurdo. Rusia lo entendería como una declaración de guerra porque esos misiles los tienen que programar soldados alemanes. Y si soldados alemanes programan misiles capaces de penetrar en territorio ruso y apuntar incluso a Moscú, estamos en guerra. Me parece una irresponsabilidad. Y luego hay otro reto para el próximo gobierno federal. ¿Cómo ve a Donald Trump? Es empresario y usted lo fue también. ¿Puede ser eso un punto de encuentro? Bueno, al menos hemos tenido la misma experiencia laboral, o digamos que parecida. No en el sector inmobiliario. No, ni he actuado tampoco como Trump. Pero tal vez sí hemos tenido experiencias similares fuera de la política y no hemos estado toda la vida en política. ¿Qué tienen en común? La experiencia de saber cómo es el mundo laboral, cómo son los negocios transatlánticos, cómo se trabaja en Estados Unidos. Fui presidente del Consejo de Supervisión de la filial alemana de la mayor empresa estadounidense de gestión de activos. Creo que entiendo la forma de pensar de los estadounidenses en los negocios y por eso no me resulta difícil entender cómo piensa y actúa Trump. ¿Cree entonces que se llevará bien con Trump? Sí, yo creo que en la práctica debemos llevarnos bien. Todos los candidatos escucharon el discurso de investidura de Donald Trump. ¿Qué sienten al oír las palabras del nuevo presidente? ¿Lo invitaron? No. ¿Lo lamenta? ¿Que no me invitaran o no estar? Ambos. Tampoco. The golden age of America begins right now. I will very simply put America first. Me alegra y me enorgullece que los Estados Unidos vuelvan a tener un presidente serio y que sobre todo, y de eso se trata aquí, anteponga y no subordine los intereses de Estados Unidos. Alternativa para Alemania ha dicho muy claramente que está a favor de Trump y por ese motivo queda descartado como partido que defienda nuestros intereses, porque los intereses de Alemania son distintos a los de Estados Unidos y una AfD que le va detrás a Trump traiciona los intereses de los ciudadanos de este país. First, I will declare a national emergency at our southern border. All illegal entry will immediately be halted, and we will begin the process of returning millions and millions of criminal aliens back to the places from which they came. And I will send troops to the southern border to repel the disastrous invasion of our country. Usted no utilizaría la palabra invasión, ¿no? No la utilizaría y tampoco hay motivo para ello. Creo que si le preguntase a la mayoría de la población en Alemania este término no les parecería problemático. ¿Por qué? Porque en Alemania, debido al gran número de migrantes que hemos recibido en los últimos años, el sentir en las ciudades y municipios de nuestro país está probablemente más cerca de la descripción de Trump que de la descripción ponderada, objetiva, moderada en su intento del problema que hacemos nosotros.
Con invasión se habla de enemigos a los que se quiere hacer frente. Quiere enviar al ejército. No me parece inteligente que personas que aspiran a tomar las riendas del gobierno en Alemania comenten las palabras de un jefe de Estado extranjero en los medios de comunicación. Ese tipo de declaraciones se pueden sacar a colación después cuando estás en el gobierno y nuestro interés, por encima de todo, es mantener intacta la relación con los Estados Unidos de América. Aquí no elegimos la pareja de baile. Quién gobierna en qué lugar del mundo, si es una democracia, lo deciden sus ciudadanos y no nosotros. Ese baile puede volverse salvaje, más que foxtrot, hip hop o rock and roll. Estamos listos para el rock and roll. A ningún candidato parecen intimidarle los retos del cargo. Al contrario, son una motivación. ¿Por qué quiere seguir siendo canciller? Quiero seguir siendo canciller porque quiero asegurarme de que nuestro país siga prosperando, que avancemos hacia el futuro y que no tengamos que sacrificar cosas que son necesarias en favor de otras. Por ejemplo, más seguridad a cambio de sacrificar unas buenas pensiones, asistencia, atención médica, mayor inversión en infraestructuras, paz y seguridad. Todos ellos son temas primordiales. ¿Está en forma? Me siento en forma. Una pregunta muy sencilla. Señor Merz, ¿por qué quiere ser canciller? Porque siento que tengo una responsabilidad con nuestro país, estoy capacitado para ejercer el cargo, la gente confía en mí y no quiero eludir esa responsabilidad. Y siempre he dicho que en mi tumba no tiene por qué poner Canciller Federal de Alemania, pero tengo aspiraciones para mi país. ¿Qué quiere que ponga en su tumba? Eso no lo decido yo. ¿Eso debería poner? Nadie decide qué pone en su tumba. Ya entendí. No, a ver, eso no es lo que me impulsa. No me impulsa el título, me impulsa la pregunta. ¿No podríamos hacerlo mejor? ¿No podríamos mejorar Alemania? ¿Quién se proclamará canciller de Alemania? ¿Quién está a la altura del cargo? Esa es la gran cuestión, la cuestión de confianza.